Buenas tardes. Construir una ciudad juntas es hacerlo de una manera justa. Y una manera justa de hacerlo es cobrando impuestos, cumpliendo la Constitución y haciendo que dichos impuestos sean pagados más por quienes más tienen. Construir una ciudad juntos, como decíamos, es hacerlo de manera justa. Y no se hace de manera justa cuando, bueno, cuando se deciden bajadas de impuestos arbitrarias o incluso generalizadas. Y esta es la propuesta que ayer el presidente del gobierno en la isla de la conferencia de presidentes celebrada en la isla de La Palma hacía extensible a, bueno, pactaba con con los presidentes autonómicos. Es curioso porque no se ha materializado en nada dicha propuesta, con lo cual es difícil todavía valorarla y ya veremos hasta dónde llega. Pero no deja de ser curioso que, bueno, que esta misma mañana haya sido el secretario general de la OCDE el que haya dicho que lo primero que hay que hacer es que los beneficios de las empresas energéticas que están creciendo de manera desmesurada, bueno, vayan una gran parte importante de ellos a pagar la factura de esta subida de precios desmesurada de la energía. No lo ha dicho nadie dudoso de ser de Podemos ni de ninguna organización precisamente de izquierdas. Decía, ahorro de impuestos o bajada de impuestos es lo que promete el presidente del gobierno en el enésimo bandazo, en el enésimo giro, igual que la semana pasada en este programa nos felicitábamos de su decisión de impulsar el autoconsumo energético en nuestro país con aquellos 500 millones, hoy toca hacerle un tirón de orejas. Algunos datos que son siempre los más reveladores. Se habla de una posible rebaja de IVAs en los impuestos, en especial a los gasolinas o los hidrocarburos. Creo, además lo comentamos en este programa hace unos días, cómo esos impuestos, lo ha demostrado el grupo de expertos que el propio Ministerio de Hacienda ha juntado para hacer una reforma fiscal, el cual decía que, bueno, que esos impuestos injustos, perdón, indirectos, aunque sean injustos también, se benefician de ellos más aquellos que más tienen. Es evidente que su bajada de impuestos va a repercutir en aquellos que más tienen y va a fomentar las desigualdades. Otro dato importante con la bajada del IVA. Se ha demostrado con la luz que las bajadas de esos impuestos no han contenido los precios. La luz sigue igual estando disparada. El problema era otro, como se planteaba desde Unidas Podemos. Pero un último dato, y ya no me enrollo más y empezamos con el programa. Daban hoy los datos en la cadena SER de lo que podría ser una bajada del impuesto de hidrocarburos. Un impuesto de hidrocarburos cuyos beneficios van a repartidos a partes iguales entre Estado y comunidades autónomas. Se hablaba de 6.500 millones de euros que perderían en este caso las comunidades autónomas, igual que los 6.500 millones perderían en este caso el gobierno, el Estado, el gobierno del Estado. Perderían esos ingresos todos los meses. ¿Sabemos dónde van a ir esa reducción de esos 6.500 millones? ¿Estamos en condiciones de permitirnos una rebaja en la Comunidad de Madrid de ingresos sobre la educación o la sanidad pública? Recordemos que en la Comunidad de Madrid somos la región que menos invierte en educación pública y en sanidad pública. Esta es la excusa perfecta para seguir haciendo recortes en dos elementos que se han demostrado, la pandemia ha demostrado que son fundamentales. Estas bajadas de impuestos, así arbitrarias, y bueno, pues no sabemos por qué hace el enésimo giro, en este caso el presidente del gobierno, son injustas para la mayoría. Hay que dotar, hay que incrementar esos ingresos y hay que repartirlos de manera justa. Claro que hay que dar ayudas a todos los sectores que están viviendo situaciones muy complicadas con las subidas energéticas. Hay sectores como puede ser el sector, en este caso, del transporte, la agricultura, a los cuales habrá que bonificar o ayudar, pero no bajadas generalizadas de impuestos que al final, como han demostrado, estos no son los expertos de Podemos, sino los expertos del Ministerio de Hacienda, que eligió, en este caso, la ministra Montero. Ellos han dicho que esos impuestos van directamente a las mayorías, que van a los que más tienen. Esos son los datos del propio Ministerio Fiscal. Así que no a esas bajadas indiscriminadas de impuestos que suelen beneficiar siempre a los de siempre. Empezamos. Gracias a que Podemos Getafe está en el gobierno, el ayuntamiento va a plantar miles de árboles por toda nuestra ciudad. Como ya hemos demostrado en Perales del Río y en Buenavista, las plantaciones vecinales del proyecto Bosques para Getafe están siendo un auténtico éxito. Por eso,
Para 2022 hemos conseguido seguir dando pasos hacia un Getafe más verde y nuestra ciudad tendrá más plantaciones en diferentes zonas. El objetivo, lograr un arco verde que permita a toda la ciudad caminar entre árboles, así de claro. La razón, muy sencilla, los árboles mejoran nuestra calidad de vida y la del medio ambiente. De hecho, estos son 7 grandes beneficios de los árboles urbanos. Absorben los gases contaminantes y producen oxígeno. Es exactamente lo que necesitamos. Purificar el aire, refrescan y nos protegen de las altas temperaturas gracias a su sombra. Se ha demostrado que vivir cerca de espacios verdes mejora nuestra salud física y también mental. Nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, fijan el terreno impidiendo que la lluvia o el viento lo erosionen y provoquen consecuencias desastrosas. Drena y alivia la labor del alcantarillado, ahorrando costes de mantenimiento a la ciudad y riesgo de inundaciones. Ahorran energía, ya que aquellos hogares protegidos por la sombra de los árboles mantendrán mejor la temperatura y nos permitirá ahorrar en aire acondicionado o estufas. Plantar árboles es indiscutiblemente beneficioso para todas. Gracias a Podemos vamos a hacerlo realidad. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Buenas tardes, bueno, pues ya estamos aquí en el bloque de local para hablar de todas aquellas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan en nuestra ciudad, en Getafe. Y hoy hemos invitado a charlar con nosotros a nuestro concejal de Movilidad y Participación Ciudadana, Carlos Enjuto. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, queríamos comentar contigo esto que hemos oído últimamente mucho en los medios de comunicación y nadie mejor que tú para hablar de ello. ¿Qué es eso de la estrategia por la bicicleta que está promoviendo en este caso el Gobierno de España? Sí, bueno, nosotros además de seguir la estrategia de la bicicleta estatal, nosotros lo que hemos hecho es lanzar una propuesta de aplicación en el ámbito local. Nosotros en el último Consejo de Movilidad precisamente estuvimos hablando hicimos la propuesta de lo que ya hemos llamado la estrategia getafense para el fomento de la bicicleta. El objetivo, pues es claro, es no solamente en el marco de las necesidades que hay ahora mismo para descarbonizar el transporte, pues el fomentar la bicicleta como una de las herramientas que sirven precisamente para eso. En este caso hablamos solamente de la bicicleta, pero como bien nos dijeron en el Consejo, hay que tener en cuenta también que otro actor fundamental en la nueva movilidad pues son los vehículos de movilidad personal. Pero bueno, el planteamiento fue dar el traslado a precisamente esa estrategia de ámbito estatal. Puedo, por salir de lo general y entrar un poquito más en lo concreto, pues de alguna manera en el análisis que se ha realizado, que se viene planteando por parte del Consejo de Movilidad y que nosotros hemos intentado plasmar, hemos tenido varias referencias. Por una parte está la aplicación de algo que ya es norma a nivel estatal, que es la modificación del Reglamento General de Circulación, que reduce a 30 km por hora la velocidad en las calles de un solo carril por sentido de uso general, lo cual en nuestro municipio prácticamente convierte en calle 30 todas las calles de Getafe, casi todas, menos alguna que tenemos de 2 y 2 calles que tenemos de más. Tenemos, si bien es cierto que en el municipio de Getafe lo aprobamos antes de que fuera ley, lo cierto es que el hecho de que se haya aprobado también en el Reglamento General de Circulación pues facilita las cosas, ¿no? De ese paso, hace apenas un año, y estamos todavía adaptando y viendo cómo hacemos que la infraestructura, que la vía pública acompañe la medida, que acompañe la norma, que invite al cumplimiento de la norma, pero no solamente la única medida, o eso es un primer paso, un paso muy importante. España se pone en ese sentido a la vanguardia de todos nuestros vecinos, pero ahora no estamos hablando del tráfico general, sino del fomento concreto de la bicicleta. Para uno de los hándicaps por la configuración que tiene nuestro municipio es el temor o el miedo que tienen muchos
de nuestros vecinos a guardar la bicicleta, a dejarla en la calle, ¿no? Tenemos una zona bastante amplia que viene a corresponder con la zona de bajas emisiones en un primer momento, pero no solo, sino también la zona amplia, ¿no? Del centro de Getafe, que viene a ser pues, Centro, San Isidro, Alhóndiga, Juan de la Cierva, Las Margaritas, que tiene una configuración muy concreta de viviendas de hasta 5 alturas en general, o 6, de una época en la que no era obligatorio tener ascensor, casas pequeñas, donde el guardado de la bicicleta es uno de los hándicaps. En ese sentido, por ejemplo, estudios como el de Punt 6, de estudio de género y movilidad con respecto a la bicicleta, señala que uno de los principales problemas para el uso de la bicicleta de una perspectiva también de género es precisamente eso, ¿no? La dificultad de guardado, la dificultad de subir al piso la bicicleta como un gran desincentivador del uso de la bicicleta. Por eso hemos planteado a través de varios ejes una estrategia para favorecer el guardado seguro de la bicicleta en la vía pública. Ya hubo un plan para guardado a la intemperie, pero digamos que es necesario un nivel de guardado pues superior, un nivel de guardado más seguro, ¿no? Que de alguna manera que son los cofres que venimos viendo también en Madrid o bueno, en otros municipios, en Euskadi, en Cataluña, pues son más habituales. Entonces, en ese sentido, es parte de la estrategia de zona de bajas emisiones, como fomento para el uso de la bicicleta en los barrios donde precisamente son afectados por esa mejora de la calidad del aire que va a suponer la implantación de la zona de bajas emisiones y, por otra parte, como digo, en todas estas zonas, ¿no? Que incluso también tenemos una estrategia ya que no solamente el usuario no va a ser solamente el vecino, sino también puede serlo aquel que trabaja en nuestro pueblo, pero no vive en nuestro pueblo, que puede venir en transporte público en hora punta, donde llevar la bicicleta puede ser una dificultad, pero puedo dejar la bicicleta en condiciones de seguridad en nodos de transporte y desde ese nodo de transporte ya poder hacer la última milla, como se suele decir, ¿no? De desplazamiento al centro de trabajo en bicicleta, habiendo dejado evidentemente la bicicleta pues en condiciones de seguridad. Esa es una de las estrategias pues una estrategia clara. También va de la mano de un proyecto que hemos sido premiados que ha salido, que hemos presentado directamente a la Unión Europea, es decir, a un proyecto europeo directo, en el cual que para favorecer la ciclologística, que es precisamente el reparto de mercancías de última milla por medios sostenibles, en lugar de, pues que se haga todo pues, con medios contaminantes, ¿no? La zona de bajas emisiones es sinérgico, directamente se implica con este tipo de proyectos, por eso en aquellos municipios que van implantando zonas de bajas emisiones o de restricciones al uso general del coche son en las que más puede avanzar, en las que más avanza este tipo de fórmulas de logística, como es la ciclologística, y estamos implementándolo. ¿En qué consiste, Carlos, el proyecto de ciclologística? ¿En cómo se desarrolla eso ya dentro de la ciudad? Él tiene dos ejes, ¿no? Nosotros lo hemos planteado en dos ejes. Por una parte, tiene proyectado la creación de un hub logístico, un centro donde la mercancía pueda venir por ejemplo, en furgoneta, en el entorno de la zona de bajas emisiones, y ahí pueda ser redistribuido ya para el reparto en otros medios, en ciclologística, en bicicletas de carga o bicicletas o medios de cero emisiones. Por otra parte, el hub logístico es una parte importante, eso va acompañado también de medidas de guardado, una parca bicis de estacionar, concretamente en Getafe Centro. Y luego tenemos la otra pata, que es lo que llamamos nosotros bicibuzones, que vuelve a ser una medida que pretende que ese reparto que se hace de la mensajería o de última milla se haga de una manera eficiente. Un porcentaje muy importante de los coches que pues dan vueltas por nuestra ciudad suelen ser coches que están intentando entregar el mismo paquete una y otra vez. Es decir, depende del tipo de
de reparto, el grado de fallo es muy alto. Entonces, hay empresas privadas que están buscando soluciones privadas, por ejemplo, llegando a convenios con algunos grandes superficies o locutorios, que como para montar una especie de estafetas de correos privadas de operadores concretos, y el planteamiento es esto mismo asociado al guardado de bicicletas. Es decir, que en lugar de estar asociado a un convenio entre privados, entre particulares, pueda ser un servicio que puedan prestar todos y que no estén multiplicándose los diferentes servicios. Están llegando muchas propuestas para utilizar instalaciones públicas para instalar ese tipo de propuestas. En ese sentido, también tenemos un principio de diálogo o de propuestas con la ECOC, precisamente, pendiente de la firma de un convenio para establecer más mecanismos que permitan pues que el maximizar la eficiencia en ese sentido, ¿no? Y pasar que esa optimización del servicio vaya acompañado de la ciclologística, o sea, que sea de la mano de la bicicleta, como se haga en esta zona, donde no solamente queremos que haya menos emisiones, sino que también tenemos una amplia zona, pues zona de prioridad peatonal, donde no solamente es ya las emisiones, sino que los vehículos de reparto deben acogerse a un horario y en determinados horarios no pueden operar por el uso de la calle, ¿no? Entonces, la ciclologística permitiría ampliar ese reparto en los horarios donde los vehículos pues motorizados de 4 ruedas, en fin, pues son más... No, van a tener el acceso restringido, no van a poder repartir. ¿Qué empresas han interesado en ese modelo de ciclologística? O si ya tenéis alguna constancia de esto en el ayuntamiento. Nos van llegando propuestas de diferentes operadores, pero nosotros lo que estamos haciendo es hacer una estrategia que supere la implantación de uno más otro, es decir, a muchos de nuestros vecinos que viven a lo mejor en zonas, en urbanizaciones, pues saben que tienen un buzón de correos, otro de Amazon, otro en fin, de diferentes operadores, ¿no? Nosotros lo que queremos no es que vayan llenarlo todo de armarios diferentes, sino que de alguna manera que el buzón sirva para todos y que el reparto en esta zona, en esos buzones, se haga precisamente en bicicleta, ¿no? Es un poco es el planteamiento de la estrategia. Esto, Logroño y Getafe, bueno, cada uno con nuestras particularidades, somos los partners españoles en este proyecto europeo. Hay ciudades de todo el mundo que están fomentando la ciclologística. En este proyecto europeo, como digo, de España, somos Logroño y Getafe, las ciudades que hemos conseguido, bueno, que estamos ahí en el proyecto. Carlos, por acabar con el tema nos has explicado el tema de la estrategia getafense, en este caso por la bicicleta. Hemos hablado del tema de ciclologística. Nos has comentado al principio que hubo un consejo de movilidad para abordar esta cuestión. No sé cuáles fueron las principales reclamaciones de los colectivos, en este caso, que estuvieron presentes. De las reclamaciones relacionadas con la estrategia de la bicicleta. Sí, reclamaciones, peticiones, propuestas. Claro, se sabe que en todos estos ámbitos siempre, pues, siempre se habla de muchas más cosas fuera del guión, ¿no? No, pero por centrarnos en esto. Claro. Hubo propuestas de diferente tipo, porque ya se han dado pasos previos ha habido reivindicaciones concretas que siguen ahí durmiendo en algún caso, como pueda ser el tema de la conversión de la MECO36 en vía urbana y la señalización del ciclocarril, el carril derecho. Por ejemplo, había colectivos que pedían que se tomaran medidas de calmado en la MECO306, en el tramo frente a la base, porque hay un tramo que de hecho no tiene ni siquiera tiene pues arcén. La respuesta de la Comunidad de Madrid, como todos sabemos, a nuestra petición de calmado, de tratamiento de travesía
y de señalización del carril de la derecha a 30, pues la respuesta fue poner nuevas señales de 90 km por hora. Esa fue una de las reivindicaciones concretas. Luego hubo también reivindicaciones relacionada con algún camino que ha quedado, que estamos ahora precisamente en vías de arreglar, porque hemos presentado estamos ahora aprobando un pliego de mejora de sendas ciclables, vías ciclistas y nuevas vías ciclables y ciclistas, en las cuales ya tenemos prevista la intervención. Y ha habido una incidencia de usurpación, concretamente, que dificulta precisamente algunos recorridos que son utilizados, pues en este caso, por ejemplo, eran por colectivos pues, deportivos, ¿no? Luego hubo también, sobre todo, las intervenciones que se circunscribieron al tema de la estrategia de la bicicleta, en todo caso, eran positivas y aportando nuevas ideas que queremos ir recogiendo, circunscribiéndonos a eso, al tema en concreto en el Consejo de Movilidad, ¿no? Podríamos hablar de otras cosas que no eran de la estrategia o que no eran del marco de la... No, pero eso, si te parece, lo hacemos otro día, porque son temas que van a estar siempre encima de la mesa y bueno, pues poco a poco pues vamos a ir comentándolos y desgranándolos aquí para que puedan participar las vecinas y los vecinos de Getafe. También Dime. hay una parte importante que no quería dejar de pasar, que es el tema de la formación. Otros municipios ya están avanzando bastante y es uno de los proyectos que nos gustaría pues ir poder avanzar, que es el tema de la formación. En Getafe tenemos ya revuelta escolar de los municipios que no son los grandes municipios, pues somos uno de los pocos que de alguna manera tenemos revuelta escolar y que tienen también el objetivo de montar el bicibús, y es una de las cosas que se están viendo, iniciativas que en otros municipios están funcionando y que nos gustaría ayudar, facilitar, contribuir a que en el municipio de Getafe también saliera. No solamente eso, sino en otros municipios también se está incluyendo en el ámbito educativo la formación en bicicleta. Es imprescindible que los menores puedan aprender a montar en bici con seguridad y, de alguna manera, esta brecha generacional que tenemos de falta de una cultura del uso de la bicicleta, ir empezando desde el principio, sembrando a futuro, porque muchas veces pues los niños no son más que víctimas de los miedos de los padres. Entonces es importante ir avanzando a mejorar la sociedad a medio plazo, a corto plazo, pero también a largo plazo, ¿no? Otro de las apuestas, precisamente, es el reconocimiento del sector de la bicicleta y de la movilidad y la micromovilidad como un vector de empleo de futuro. Hay una carencia todavía en cuanto a la formación para lo que es, por ejemplo, algo tan sencillo como es la reparación de motores o de bicicletas, que creemos que es las iniciativas que también incluye la estrategia estatal pueden tener un gran encaje en Getafe, porque tenemos operadores importantes del sector afincados en Getafe, y que muchos jóvenes, o no tan jóvenes, pueden encontrar en este sector una salida de empleo. Entonces, creemos que, por una parte, lo que se vaya creando reglado, queremos traerlo a Getafe, pero no solamente eso, sino además hacerle un hueco también a las formaciones que ya se están poniendo en marcha en la parte no reglada, ¿no? Que nosotros tenemos herramientas muy potentes en Getafe y creemos que tienen que también desarrollarlo. Pues muchas gracias, Carlos, por habernos contado brevemente lo que es la estrategia getafense por la bicicleta, algunas de esas pinceladas, algunos del trabajo que estáis haciendo en la Concejalía de Movilidad. Sí, emplazarte para otro día, para que charlemos tranquilamente sobre eso de la conversión de la M406 en vía urbana. Quedamos emplazados a que nos cuentes por qué, cuáles son las razones y bueno, cuáles son las mejoras que proporcionaría a las vecinas y vecinos de Getafe esa petición que llevan tiempo luchando para que la Comunidad de Madrid nos escuche. Así que te volvemos a emplazar a ver si la semana que viene tenemos un hueco y nos lo puedes contar más tranquilamente.
Correcto, cuando queráis. Ya sabéis que nosotros siempre trabajamos para que entre nosotros, entre nuestro pueblo y nuestros vecinos, no estemos separados ni divididos por las grandes infraestructuras de alta velocidad, sino que estemos unidos sino que vayamos allanando los caminos que nos unen. A veces esos caminos no son caminos, son calles ya con aceras, que son calles de pleno derecho, por así decirlo. Pero en otras ocasiones, como en el caso del M406, como en el caso digamos, por ejemplo, la M45, pues estas grandes infraestructuras de alta velocidad suponen una barrera, ya sea con Leganés, con el vecino municipio de Leganés, o con el vecino municipio de Madrid, con el barrio de Villaverde. Podríamos también hablar de las barreras que también suponen la M301 en otro ámbito más local, que también podremos hablar cuando quieras. Bueno, pues los emplazamos para la semana que viene, si te parece, y abordamos esa cuestión. Muchas gracias, Carlos, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Perfecto, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. La Plaza de Toros de Getafe dejará de ser un lugar abandonado para convertirse en un gran espacio de eventos deportivos y culturales, donde la juventud debe ser protagonista. Este fue nuestro compromiso con la ciudadanía cuando nos presentamos a las elecciones. Lo recordamos. Transformaremos la Plaza de Toros en un espacio para eventos deportivos y culturales. Tras su cerramiento e insonorización, podremos disfrutar de un ocio a lo grande. Una vez más, cumplimos nuestro contrato ciudadano. Este mismo año se convocará un concurso de ideas arquitectónicas por parte de profesionales de reconocido prestigio. Tras la valoración de un jurado experto, realizaremos una consulta pública para que seáis vosotros y vosotras quienes decidáis. Getafe necesitaba un gran espacio donde asistir a grandes eventos deportivos y culturales, un lugar donde la música, el teatro o la danza pudieran romper los límites del espacio o donde nuestros clubes deportivos puedan dar un tremendo salto de calidad en sus competiciones. Todo ello poniendo el foco en las nuevas inquietudes de la juventud, como son las nuevas tecnologías y el ocio digital. Por fin, la Plaza de Toros pasará a ser una plaza de todos y de todas. Queda mucho por hacer, pero mientras, ¿te apuntas a mejorar Getafe? Bueno, pues buenas tardes. Seguimos aquí en el canal de Twitch de Podemos Getafe. Vamos al bloque regional y, bueno, pues como os decía, sabéis que cada semana charlamos con un compañero, con una compañera de otro municipio, en este caso de la Comunidad de Madrid normalmente, y en este caso hoy lunes, bueno, pues es el primer día que participa con nosotros los compañeros de Parla y tenemos ahí en pantalla con nosotros a Leticia Sánchez, su portavoz. Hola, Leti, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Decía que todos los programas normalmente lo que hacemos al principio cuando un municipio, digamos, participa por primera vez es situar la situación política un poco del municipio. En este caso, bueno, si nos podías contar primero cómo está distribuida esa corporación municipal en el caso de Parla. Sí, pues desde 2019 formamos gobierno con el PSOE. El Partido Socialista son 9 concejales y de Unidas Podemos somos 4 concejales y concejalas. Y luego, bueno, está también representada la ultraderecha con Vox. En verdad empezaron con 3 concejales, pero se fue una al poquito de empezar. O sea que ahora son 2. Y luego ya, bueno, pues Ciudadanos, PP y una concejala también de Mover Parla. O sea que estáis, sois 27 en total, entiendo. Somos 27. Sí. Entonces eso, os faltaría uno en esas votaciones, os falta uno, ¿no? Que siempre es lo que hablamos. Os falta siempre uno que tenéis que negociar, entiendo, para conseguir ese voto que os falte para conseguir las mayorías. Sí, siempre se intenta negociar. Efectivamente, hay algunos con los que, bueno, no esperamos mucho, como puede ser directamente el PP y Vox, que siempre están enfrente y no hacen ninguna propuesta constructiva. Y con el resto, pues intentamos, bueno, pues llegar a algún diálogo. Sobre todo ahora, precisamente, tenemos a las puertas la aprobación, por ejemplo, del presupuesto para este año. Y bueno, pues creemos que es un tema lo suficientemente importante como para que, bueno, pues otros grupos
aparte de hacer propuestas alternativas que podamos incorporar, pues también cedan algunas posiciones entendiendo que lo mejor para Parla es tener unos presupuestos actualizados, ¿no? Que llevamos 10 años sin tener presupuestos, en 2021 por fin conseguimos sacarlos a pesar de gran parte de la oposición y este año pues vamos a intentar que otros grupos también los apoyen, pero bueno, veremos qué pasa. Un hito importante porque, como bien decías, aparte de esos 10 años, la situación económica del Ayuntamiento de Parla creo que es conocida por todos porque ha salido en los grandes medios de comunicación. Creo que una sorpresa, es una situación muy complicada la que os encontrasteis cuando llegasteis al gobierno. Sí, o sea, es sin duda una de las más complicadas, yo creo que de la Comunidad de Madrid y de todo el país. Y bueno, que también somos conscientes un poco lo que intentamos trasladar con estos presupuestos y con otras iniciativas de carácter más estructural es que somos conscientes de que no es la solución definitiva al problema económico que tiene Parla, porque es verdad que es muy grave, pero es una condición necesaria. No tener unos presupuestos actualizados como se venía haciendo desde hace 10 años, pues es un obstáculo para todo, para poder gestionar hasta lo más cotidiano. Entonces, bueno, es un paso importante, muy importante, pero hay que seguir dando más, está claro, sí. Y ya dentro del gobierno, ¿cuáles son las responsabilidades o las áreas que tenéis las compañeras y compañeros del espacio de Unidas Podemos, en este caso, que estéis allí como Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Parla? Pues yo soy también segunda teniente de alcalde y tengo las competencias de feminismo, LGTBI y vivienda, políticas sociales de vivienda. También en nuestro grupo pues tenemos las competencias de concejalías que consideramos importantes, más para una ciudad como Parla, pues que tienen que ver con la infancia, con la participación ciudadana, con la juventud, con el medio ambiente, con el deporte, con el bienestar animal, con la educación. Todas estas concejalías las asumimos desde nuestro grupo y bueno, creemos que son especialmente importantes en una política de gobierno como la nuestra, ¿no? En esta tarde, en el primer día, además, estando tú, no podemos dejar pasar, bueno, pues que estamos todavía, porque lo estábamos antes comentando fuera de micrófono, que digamos que todos los que son actos relacionados con el 8 de marzo, bueno, cada día más, todos los ayuntamientos en esto estamos trabajando y se extienden prácticamente a lo largo del mes de marzo y no me puedo resistir primero a preguntarte por una primera valoración de este 8 de marzo que venimos toda la semana hablando con compañeras y compañeros, digamos, post pandemia, aunque no sabemos si ha acabado o no lo de la pandemia, pero este post pandemia, que ha sido un 8 de marzo, que más allá de todos los augurios y todas las críticas que los grandes medios hacen, todos coincidimos en que ha sido un éxito. Sí, o sea, yo creo que el feminismo lo ha vuelto a hacer. Yo creo que el feminismo ha vuelto a poner encima de la mesa que ni mucho menos hemos desaparecido, ¿no? Las personas que creemos ni más ni menos en una sociedad más justa y más igualitaria y que es verdad que la derecha y la ultraderecha tienen como bastante altavoz mediático y que parece que hemos retrocedido y es verdad que algunas veces nos encontramos con esto, pero que somos muchas más las personas que creemos que una sociedad feminista es una sociedad mejor. Yo creo que eso se ha demostrado y que también creo que es un momento especialmente importante, pero que se trabaja desde, bueno, esto las compañeras que estamos en Getafe, en Alcorcón, lo conocemos, que el feminismo trabaja todos los días desde un montón de sitios diferentes, un montón de lugares, porque además es un feminismo muy diverso, ¿no? Yo creo que muchas cosas pasan en muchas ciudades todos los días que nos empujan a una sociedad más feminista, ¿no? Es verdad que esta semana, o por motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, pues tenemos un momento de especial visibilidad, un momento de especial sensibilización con respecto a cómo sigue siendo la sociedad desigual y cómo tenemos que seguir estando ahí, pero que todo el año, todos los días hay feminismo, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Y en particular, en este caso, en Parla, bueno, ¿qué actividades? Entiendo que, vamos, que no paráis y que seguís ese ritmo. ¿Qué actividades destacarías de las que habéis tenido, si quieres, y sobre todo las que están por venir? Sí, pues este año hemos escogido el lema Educando en Igualdad Sumamos, un poco precisamente por varios motivos. Uno de ellos es poner en valor o poner el reconocimiento que se merece a actividades que se desarrollan durante mucho tiempo en Parla en muchos sitios. Me estoy refiriendo en concreto ahora a los proyectos coeducativos. En 2019 la Concejalía de Educación, que es una concejalía aliada, puso en marcha subvenciones para facilitar
que en los centros educativos de Parla, pues en escuelas infantiles, en colegios de educación primaria, en secundaria, se pusieran en marcha, en las AMPAs también, se pusieran en marcha proyectos con mirada de género, con una perspectiva de género claramente para trabajar en este sentido, y entonces desde ese año hasta la fecha pues se están desarrollando sucesivos proyectos y que yo creíamos en la concejalía que eran especialmente importantes en este momento, después de que también tengamos una reflexión como Concejalía de Igualdad que venía a decirnos lo importante que es trabajar desde el principio, desde los primeros niveles educativos, con una mirada de género, ¿no? Yo creo que esto era, pues tanto una reflexión inicial como este momento de aprovechar el foco 8 de marzo para decir, en Parla están pasando proyectos coeducativos que trabajan la igualdad desde 0-3 años hasta que terminamos la ESO, y bueno, pues tenemos que dar a conocerlo, tenemos que visibilizarlo y tenemos que intentar que se repliquen en todos los centros posibles. Sí, decías que eso, ese será el lema, en este caso, de las actividades en Parla, pero actividades concretas que estén pendientes para los próximos días que nos puedas contar. Pues comentábamos antes también que normalmente nosotros en Parla hacíamos, desde 2019 al menos, una semana con motivo del Día Internacional y que este año hemos ampliado un poco más el foco y estamos pues prácticamente todo el mes, ¿no? Conmemorando el 8 de marzo. Y esta semana que tenemos por delante también nos hemos dedicado un poco a las familias, ¿no? Cuando hablamos de educación, que no solo nos quedemos en, a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza, que es este contexto educativo formal de colegios, institutos, y que vayamos también a lo que pasa dentro de las casas, que es tan importante también, de los valores que transmitimos en el desarrollo de los niños y niñas a la hora de educar, ¿no? Ya sea la familia como quiera ser, pero que los valores que tengamos en casa sean realmente valores igualitarios. Entonces, tuvimos la primera sesión la semana pasada de un taller de coeducación en familia, que esta semana lo volvemos a tener. También vamos a mañana a tener una actividad un poco también por esto del feminismo diverso inclusivo que creemos. Tenemos una actividad con mujeres de un colectivo de aquí de Parla, que son mujeres migrantes. También vamos a tener una actividad con las mujeres del centro ocupacional. También vamos a tener actividades con población diversa, pero que reflexionen juntas sobre, en este sentido, sobre cómo construimos en cada parte la igualdad, ¿no? Un poco una reflexión ahí que esto va a pasar, pues como digo, mañana. Y luego, es una cosa muy importante, también lo que va a pasar este fin de semana, que es que nos van a acompañar el grupo de teatro Yeses, que ya veníamos queriendo que vinieran a Parla desde hace meses, pero bueno, sabemos que son fechas complicadas, porque es verdad que 25 de noviembre, 8 de marzo siempre son las que la agenda está más cargada, pero vienen a Parla por fin este viernes con la obra de teatro de Descalzas. Y bueno, luego ya terminamos la semana con la presentación, volviendo un poco también al hilo conductor, de un cuento dirigido a niños y niñas, que ha hecho o que ha redactado una de las mujeres que también tiene mucha vinculación con la Concejalía de Igualdad de Parla y con Parla en general, que que es un ejemplo también de superación, se llama Susana Ross, es un ejemplo de superación y empoderamiento muy importante, ¿no? Entonces, que conozcan su experiencia y conozcan también que ella ahora quiere dedicarse a que crezcan los valores que piensan o que pensamos que pueden ayudar a prevenir situaciones de violencia, situaciones de discriminación y de machismo en general. Es curioso porque es verdad que cuando uno, al estar haciendo este programa que estamos haciendo aquí cada tarde y charlamos con vosotros y con vosotras, en este caso, de distintos espacios, sí se va dando cuenta que las programaciones, en este caso, sobre todo de todos los municipios, se va viendo la transversalidad que supone el feminismo en todos los espacios. Tú has estado hablando bastante de educación, pero luego ya hay cuestiones sobre, pues otros tipos de igualdad que se aplican en determinados colectivos que tienen unas particularidades. Has hablado de las personas migrantes y demás, y se ve muy bien, o creo que intentamos reflejar bien cómo es esa transversalidad que el feminismo tiene que ocupar todas las esferas públicas. Hablábamos el viernes con nuestra compañera de Móstoles, con Mónica Monterreal, ¿vale? Que aunque ellos no llevan esa área, pero bueno, habían hecho propuestas y tal, y veíamos como al final el feminismo es una
una política pública transversal que acude a todos los espacios. Sí, nosotros también en el ámbito deportivo tenemos le damos mucha importancia. Mira, se me ha olvidado, ahora que lo he dicho, que también vamos a tener, nos pareció importante con esto de la mirada educativa, ¿no? En temáticas de igualdad, también que las niñas y las adolescentes conozcan referentes de diversos sectores para verse reflejadas o ver ahí ejemplos de superación, ¿no? Y entonces vamos a llevar los próximos días también a mujeres deportistas de Parla que tienen alto reconocimiento también entre el mundo deportivo, para que vamos a llevarlas a institutos de aquí de la ciudad para que las chicas pues conozcan de primera mano su experiencia y que también no solo que conozcan mujeres a las que se pueden parecer o quieren parecerse o que sean un ejemplo, sino también que de primera mano conozcan las dificultades que tienen por el hecho de ser mujeres o los retos a los que se van a enfrentar y cómo los han podido resolver, ¿no? Yo creo que, pues esto que decíamos, que en el deporte también es importante insistir con el tema de igualdad, en la educación, que es lo que estamos trabajando esta semana de manera muy profunda, porque es como la base de una sociedad igualitaria, es la educación y la cultura también es importantísimo, ¿no? Que se impregne de igualdad, y al final es lo que decimos, yo creo que todas las que gestionamos esta concejalía y más compañeras, que pensar que la Concejalía de Igualdad es la que solo va a trabajar igualdad es un poco erróneo, ¿no? La igualdad tiene que impregnar toda la acción política del gobierno porque es transversal. Y queramos o no, la igualdad o la desigualdad está en todo. Entonces, si lo va a estar, pues decidamos cómo queremos que sea, ¿no? Yo creo que es un poco la mirada de género en todo, ¿no? Que se aplica a todo, desde el urbanismo hasta el deporte, hasta el medio ambiente, hasta todas las áreas. Nosotras en este sentido, que me consta que se hace en otros municipios también, estamos desarrollando el Pacto Local por la Igualdad, que precisamente incorpora compromisos de parte del ayuntamiento de todos los técnicos y técnicas municipales, ¿no? Porque han participado en el desarrollo en la elaboración y ahora en el desarrollo del pacto, pues todas las áreas, comunicación, que también es súper importante, cómo lo decimos, lo que decimos, qué imágenes reflejamos, hasta lo que te decía de urbanismo, medio ambiente, la política de personal, infancia, juventud, no sé, áreas que transversalmente, evidentemente, son pues dedicadas a igualdad, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser así y tiene que ser intencionado, ¿no? Yo creo que una reflexión sobre qué hacemos cada área en materia de igualdad y cómo podemos darle coherencia a todo lo que hacemos es fundamental. Sí, además está siendo noticia estos días por el enésimo charco donde se mete la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando ha dicho esto de que los 20.000 millones de las políticas de igualdad se dediquen a, pues eso, a pagar la gasolina o cosas así. Estas cuestiones que se dicen, aparte del desconocimiento de que se están hablando de eso, de políticas transversales que afectan no al Ministerio de Igualdad solo, sino, como tú acabas de explicar, a todas las ramas, desde las ayudas para los permisos de paternidad y maternidad, desde la educación 03, o sea, hay tantísimos ámbitos donde implican esos 20.000 millones que cuando se habla de ese desconocimiento, pues se demuestra la posición política, en este caso, de quien la tiene, ¿no? Y a mí es que me parece vergonzoso que en vez de dedicarse a hablar de lo que tiene que hablar la señora presidenta del Gobierno de Madrid, que es dar explicaciones de lo que ha ocurrido con todos los contratos que se han visto adjudicados a familiares, entornos cercanos, etcétera, durante la pandemia, que es en realidad el tema que tiene que explicar y en donde se tendría que mojar y donde tendría que poner las cartas encima de la mesa, viene con esta salida de tono que yo creo que tampoco es casual, ¿no? Que tiene también su intención de a quién se está dirigiendo, fomentar los mensajes de la ultraderecha, del enfrentamiento este absurdo que parece que precisamente las políticas de igualdad no benefician al conjunto, que sí lo hacen, al conjunto de la sociedad. Yo creo, cuando he visto las declaraciones, de verdad que esta mujer se dedique a hablar de lo que tiene entre manos ahora, que es dar explicaciones a todos los madrileños y madrileñas de qué hace con el dinero público, que es el dinero de todos, y que gestione la Comunidad de Madrid lo mejor que pueda, que ya vemos cómo es, que no es nada bien, pero que estos charcos para tener un titular en este momento, que precisamente saliendo del 8 de marzo se atreva a decir esto, y ella que ahora tiene otros asuntos que resolver y que contar a la ciudadanía, no sé, me parece un despropósito
todo lo que está alrededor de esta mujer me parece un despropósito de verdad. Sí, es lo que lo has explicado muy bien. Es la estrategia que hacen para no tener que hablar de, pues en este caso, de dar esas explicaciones oportunas que deberían hacer, como le están exigiendo nuestros compañeros y compañeras en la Asamblea de Madrid día sí, día también. Entonces, para no tener que hablar de esas cuestiones, pues ella desvían el foco mediático y no les interesa hablar. Entonces, bueno, pues se van cogiendo estos argumentos, además que son los de la ultraderecha, para ya lo vimos en las elecciones de la Comunidad de Madrid, para acabar quitándole los votos y haciendo ese juego que nos tiene habituado el Partido Popular, pero bueno, luego estamos viendo el trabajo del día a día de cómo, pues eso, esa transversalidad es tan importante. Pues Leticia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotras. A ti y a todos y todas las que estáis viéndonos y escuchándonos. Pues volvemos a conectar. La semana que viene, tú, cualquiera de los compañeros de Parla, nos volvéis a contar lo que queráis de la actividad, porque tú lo has dicho, tenéis muchas responsabilidades en Parla, además, con cuestiones muy importantes, como tú has apuntado, y sabemos que hacéis muy buen trabajo, y lo importante es que seamos capaces de contarlo. Claro, que lo contemos y bueno, pues que nos apoyemos también entre municipios, que es verdad que hay cosas muy particulares, pero hay otras cuestiones que al final son generales, ¿no? Que podemos compartir y podemos amplificar entre unos y otros. Sí, nosotros aquí siempre hablamos de eso, de lo importante es que este programa se llama Construir una ciudad juntos, y para construir una ciudad juntos, y en la zona sur de Madrid lo sabemos muy bien, tenemos muchos problemas en común, y compartir soluciones es la mejor manera de eso, de construir esas ciudades que todas y todos queremos. Eso es, totalmente. Muchas gracias, Leticia. A ti, Hasta luego. Getafe tendrá un río en condiciones. El proyecto Getafe Río verá la luz este año, un proyecto que acondicionará el Manzanares a su paso por Getafe, como una zona de paseo y recuperación de miles de especies. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues para empezar, se acondicionarán los márgenes del río, se instalarán pasarelas para cruzarlo y se crearán zonas de esparcimiento, ocio y también educación medioambiental. A su vez, se realizarán hasta 37.000 nuevas plantaciones con el fin de recuperar la biodiversidad de la zona. Pero esto no nos lo hemos inventado nosotros ahora, de repente. Es una demanda histórica de la ciudadanía y ya lo propusimos en campaña en 2019 en nuestro contrato ciudadano. Y por fin será una realidad. Getafe merece un río en condiciones que permita no solo el disfrute de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sino también el desarrollo de nuestra flora y fauna. Una vez más, sí se puede. Bueno, pues para finalizar hoy el último bloque, el bloque de cuestiones nacionales que planteamos, y bueno, y habiendo muchos temas encima de la mesa, nos parecía que lo más relevante esta tarde era poder, bueno, para aquellas personas que no habéis podido escuchar el discurso de nuestra secretaria general, Yone Belarra, el pasado sábado en el Consejo Ciudadano Estatal, bueno, pues os vamos a poner ese discurso porque creemos que dejó bien clara cuál es la posición en este caso de Podemos respecto a la guerra en Ucrania, a la invasión rusa y sobre todo a las medidas que se tienen que tomar desde nuestro gobierno para afrontar, bueno, pues esta difícil situación que vivimos en estos días y que esperemos se resuelva lo antes posible. Os dejamos con el discurso de Yone Belarra. Dentro vídeo. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Hemos decidido reunir al Consejo Ciudadano Estatal, como sabéis, el máximo órgano de toma de decisiones de Podemos entre asambleas, para abordar el que probablemente es uno de los momentos más difíciles y más duros que ha vivido nuestro país y también la comunidad internacional en las últimas décadas. Hace unas semanas, muchos expertos y muchos analistas en geopolítica descartaban casi completamente la posibilidad de que Putin pudiera tratar de invadir por completo Ucrania. Hoy nos enfrentamos a una guerra en el corazón de Europa. Putin ha iniciado una invasión criminal, injustificada e injustificable, y por eso quiero que mis primeras palabras en este Consejo Ciudadano Estatal sean de solidaridad, de cariño y de apoyo a la ciudadanía ucraniana,
que está pagando con su libertad y con su vida las decisiones de un poderoso que no vivirá nunca en su propia carne las consecuencias de las decisiones que toma. Quiero también mostrar mi reconocimiento, creo que es lo justo, y también el agradecimiento a los y las ciudadanas rusas, a los miembros de la sociedad civil que están protestando por todo el país para pedir el fin de la guerra. Las vulneraciones de derechos civiles y políticos en Rusia son bien conocidas, especialmente la persecución del colectivo LGTBI. Y por eso es necesario reconocer la valentía de quienes ponen el cuerpo para defender a sus vecinos y a sus vecinas ucranianos. También reconocer a los y las manifestantes que por todo el mundo se están manifestando por la paz y están gritando alto y claro no a la guerra. En una situación como esta, creo que es imprescindible que nos preguntemos ¿qué es lo mejor que podemos aportar los responsables políticos y gubernamentales en España, pero también en otros países europeos, para pararle los pies a Putin, lograr un alto al fuego permanente y que el conflicto termine lo antes posible, que es lo que todos y todas queremos? Preguntarnos, compañeros y compañeras, cómo podemos generar desde la política las condiciones más favorables para poner fin a esta guerra y reencauzar este conflicto por la vía pacífica, para devolver la gestión de los conflictos al terreno político. Porque precisamente lo contrario de la guerra es la política. La principal tarea de la política siempre es evitar la guerra. En estas últimas semanas, desde Podemos hemos vuelto a elegir el camino más difícil en un momento clave. Pero creo firmemente, compañeros y compañeras, que es el camino correcto. Hemos defendido las vías diplomáticas y pacíficas como medida más eficaz para acabar cuanto antes con la guerra en Ucrania. Desde aquí quiero agradecer a la militancia de Podemos, pero no solo a la militancia de Podemos, también a la de Izquierda Unida, a la del Partido Comunista de España y a la de Alianza Verde, el haber defendido lo que pensamos que es ético y que es justo, aunque se nos criminalice y se nos infantilice por ello, como hemos visto en estas últimas semanas. Hemos defendido la paz en el único momento en que es difícil defender la paz, durante la guerra. Aunque en los grandes medios de comunicación haya un discurso único y monolítico que alienta la escalada bélica y plantea el envío de armas a Ucrania como la única medida posible, nosotras sabemos que ese no es el verdadero debate. No se trata de si enviar o no armas a Ucrania. Se trata de decidir si estamos dispuestas a que esta guerra se resuelva por la vía militar, con una intervención de una coalición de países liderada por Estados Unidos, es decir, con un enfrentamiento entre potencias nucleares, que nos llevaría evidentemente a un conflicto mundial peligrosísimo y de consecuencias imprevisibles, o si lo apostamos todo, compañeros y compañeras, si lo apostamos todo y en serio a las vías diplomáticas y pacíficas. Creo que no es casualidad que las principales voces, precisamente, que se han alzado en nuestro país cuestionando el envío de armas sean altos cargos militares, desde el exjefe mayor del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, al que le quiero agradecer sus valiosísimas aportaciones en estas semanas, a otros muy poco sospechosos de ser de Podemos, como el exgemad Fernando Alejandre o el exjefe del Estado Mayor del Cuerpo de Ejército Europeo, José Enrique Ayala. Sabemos que enviar armas no cambiará la correlación de fuerzas a favor de los ucranianos y las ucranianas, pero entiendo que la gente de nuestro país quiera hacer algo y sienta que debemos hacer algo. Y es bueno y es humano que queramos hacer algo. Nosotros pensamos que lo que debería hacer la Unión Europea y España es utilizar todo su poder institucional, toda su influencia institucional para impulsar las vías diplomáticas y lograr que las negociaciones que se están produciendo en un discretísimo segundo plano tengan respaldo, tengan apoyo, tengan acompañamiento y nos permitan que fructifiquen. No es comprensible, salvo que la vía diplomática no sea la vía preferente, que no exista ningún tipo de observación y mediación internacional que supervise el proceso y asegure, por ejemplo, que los acuerdos se cumplen, como los altos al fuego para proteger corredores humanitarios. Muchos y muchas demócratas pensamos que las Naciones Unidas y la OSCE tienen todavía un mayor margen de actuación del que están desplegando y nos preguntamos por qué nos están poniendo más esfuerzos ahí. Tenemos además muchos ejemplos de conflictos armados en los que una fuerte implicación internacional ha logrado que se alcancen acuerdos de paz,
como el bien conocido por nuestro compañero Enrique Santiago, el conflicto en Colombia, donde mediaron Noruega y Cuba y donde Naciones Unidas jugó un rol absolutamente clave, o El Salvador, donde el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, Álvaro de Soto, medió hasta alcanzar los acuerdos de paz en el año 1992. Somos conscientes, sin embargo, que sin un movimiento social y ciudadano fuerte, que exija paz y no guerra, es muy difícil que quienes pueden hacer algo lo hagan, que apuesten de verdad por las vías diplomáticas. Recordemos, compañeros y compañeras, y es importante ponerlo en valor, que las guerras siempre tienen detrás un gran negocio armamentístico y detrás de cada una de ellas hay fuertes intereses económicos y geopolíticos muy poco confesables. Por eso, desde Podemos estamos impulsando ya un movimiento europeo por la paz de la mano de otros líderes progresistas que también se han atrevido a alzar la voz, como Jean-Luc Mélenchon o Jeremy Corbyn. Un movimiento que nos permita tender puentes con la otra Rusia, la que no acepta el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos de Putin. Un movimiento europeo para lograr lo antes posible una solución pacífica y duradera para Ucrania. Mejor hoy, compañeros y compañeras, que mañana. Mejor mañana que pasado. Mejor con menos víctimas mortales, con menos sufrimiento y con menos destrucción, que con más víctimas, más sufrimiento y más destrucción. Y hoy quería centrarme también en una cuestión que me parece imprescindible, que son las consecuencias económicas que este conflicto va a tener en nuestro país y en toda Europa. Esta guerra está afectando ya a productos tan cotidianos de nuestro país como la harina o el aceite de girasol y provocará una alza generalizada de los precios que ya estamos empezando a ver. Además, este conflicto nos ha puesto frente a una realidad que muchos querían obviar: la enorme dependencia energética que tiene España, pero también otros países europeos de otros países. Nos enfrentamos a una crisis económica justo en el momento en que empezábamos a levantar la cabeza después de 2 años durísimos de crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. Y estamos muy preocupadas por el fuerte golpe económico, pero también emocional, que esto va a suponer para muchas familias de nuestro país que por fin empezaban a ver la luz al final del túnel. Por eso, desde Podemos pensamos que España debe desplegar un nuevo escudo social y verde que nos permita proteger a la gente, al mismo tiempo que aceleramos las transformaciones profundas que nuestro país lleva mucho tiempo necesitando y posponiendo. No es tiempo de parches, compañeros y compañeras, ni de volver a pedirle a la gente que posponga sus urgencias. Es tiempo de abordar los problemas desde su raíz, porque muchas personas se preguntan en nuestro país si una vez más sus problemas más acuciantes no van a ser atendidos, sino que además pueden empeorar. Creo que es el momento de que volvamos a ofrecer seguridad y certezas a la gente de nuestro país, como hicimos durante lo peor de la pandemia. Pero en esta crisis, además, los problemas estructurales de la gente no pueden quedar atrás. Y para ello pensamos que el nuevo escudo social y verde debe incluir al menos 4 cuestiones. En primer lugar, un plan de emergencia energético, que incluya un duro recorte adicional de los beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas y cheques ayuda a las familias españolas para pagar las facturas de la luz y del gas. Las consecuencias de esta crisis económica no pueden recaer sobre las espaldas de quienes no llegan a fin de mes. Las consecuencias de esta crisis se tienen que pagar con los beneficios de las empresas energéticas, que se han aprovechado más que nunca durante este 2021 de los altísimos precios del gas. Esta crisis no la puede pagar la gente, la tienen que pagar los beneficios excesivos e injustificables de las eléctricas. Hemos estado pagando, compañeros y compañeras, energías muy baratas como la nuclear o la hidroeléctrica al precio de las más caras, o lo que es lo mismo, como me suele gustar decir, pagar zumo de naranja a precio de champán francés. Es obsceno que en el año en el que los españoles y las españolas han pagado una de las facturas más caras en décadas, las empresas energéticas del IBEX 35 cuadruplicaran sus beneficios, o que el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, se haya subido su sueldo un 8% y haya ganado 35.000 euros al día. El Gobierno ya intentó una vez recortar los beneficios caídos del cielo, y las empresas eléctricas encontraron un agujero en la regulación para seguir ganando lo mismo o más. Debemos recortar esos beneficios y desconectar con urgencia el precio del gas de la fijación de precios en el mercado mayorista eléctrico, algo a lo que Europa ya nos ha dado luz verde.
Esto permitiría contener las subidas en las facturas de la luz. Al mismo tiempo, proponemos, como decía, un cheque ayuda energético de 300 euros al mes para 19 millones de familias españolas, similar al que ya se ha desarrollado en Francia. Una medida que costaría alrededor de 5.700 millones de euros, que es perfectamente viable y que evitaría la pérdida de poder adquisitivo y de reducción de consumo de los hogares. Este plan de emergencia energético debería incluir, además, alternativamente al recorte de beneficios caídos del cielo, un recargo del 10% en los impuestos de sociedades a las grandes eléctricas, que, como señalaba anteriormente, ganaron 4 veces más en el año 2021. Creo, compañeros y compañeras, que es lo justo, pero además es lo más eficiente a nivel económico para gestionar esta crisis. Por último, este plan de emergencia energético debería acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la apuesta por las energías renovables, que refuercen nuestra soberanía energética frente a la dependencia exterior. Una mayor soberanía energética nos permitiría, además, ser solidarios con nuestros vecinos y vecinas europeos, también altamente dependientes de la energía exterior. Por otro lado, la apuesta por comunidades energéticas locales que repartan la riqueza y eviten que, una vez más, las grandes empresas energéticas acumulen de nuevo todos los beneficios de esta transición ecológica debe ser una de las prioridades del Gobierno. En segundo lugar, este nuevo escudo social y verde debe incluir también un pacto por los derechos sociales en nuestro país. Nuestra prioridad en esta crisis tiene que volver a ser proteger a las familias con medidas ambiciosas y valientes financiadas con una reforma fiscal de emergencia. Las grandes empresas, quiero decirlo muy claro, compañeros y compañeras, las grandes empresas y las grandes fortunas no han hecho ni un pequeño esfuerzo durante esta crisis de la COVID-19 para aportar a las arcas públicas. Esta vez tiene que ser diferente. Por eso proponemos acometer con urgencia una reforma fiscal que nos permita blindar la sanidad y la educación públicas e impulsar un verdadero sistema estatal de cuidados en nuestro país. Este Gobierno tiene que apoyar a las familias, a todas las familias, con una renta crianza de 100 euros al mes y, por ejemplo, con medidas de conciliación que ya no pueden esperar más, como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 6 meses. Además, es imprescindible que se proteja la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de los pensionistas. En tercer lugar, creo que este nuevo escudo social y verde debe proteger nuestro tejido productivo, especialmente a las pymes y al sector primario, que son las que con más crudeza van a sufrir las consecuencias de esta crisis. Es urgente que acabemos con la morosidad que las grandes corporaciones que mantienen deudas con las pymes siguen teniendo y también con los autónomos. Quienes continúen con esta práctica creo que deberían quedar excluidos del reparto de fondos europeos. Somos conscientes también de que el sector primario se va a ver duramente golpeado por esta crisis, especialmente las pequeñas y las medianas explotaciones que no van a poder hacer frente al alza de precios. Por eso es fundamental, yo creo, establecer ayudas directas al sector, a estas pequeñas y medianas empresas, para que puedan hacer frente al aumento de costes. Además, el conflicto sabemos que va a afectar particularmente al sector ganadero, que importa piensos de Ucrania. Por tanto, debemos crear medidas de apoyo para el sector, por ejemplo, declarando como estratégicos los proyectos de producción local de piensos basada en especies autóctonas. Y, al mismo tiempo, pisar de una vez por todas el acelerador para reducir la dependencia exterior también en materia alimentaria. En cuarto término, no quería dejar de decirlo, compañeros y compañeras, creo que este nuevo escudo social y verde debe demostrar también, con políticas públicas, que el nuestro es un país de acogida, que el nuestro es un país que cuida y que respeta los derechos humanos. Creo que recordaréis que durante el conflicto en Siria, miles de personas en nuestro país se organizaron para gritar «Welcome refugees» y también para llegar allí donde las administraciones públicas o no llegaban o no querían llegar. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar a la altura. Creo que tenemos que estar a la altura, transformando nuestra política de asilo para acoger con dignidad a las personas refugiadas que huyen de la guerra en Ucrania y también, compañeros y compañeras, de otros conflictos y problemáticas mucho más olvidados. Porque, compañeros y compañeras, creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que no es muy coherente, en un mundo plagado de conflictos armados, desde la guerra en Yemen o la ocupación del territorio palestino, que Europa solo se estremezca y se conmocione con el sufrimiento de otros europeos.
Todo el mundo, repito, y es lo que vamos a defender en Podemos, todo el mundo tiene derecho a ser acogido con solidaridad y con empatía cuando sale de su tierra huyendo de la guerra, del hambre o de una catástrofe climática. Se llamen como se llamen, tengan el color de piel que tengan o profesen la religión que profesen. Todo el mundo tiene derecho a ser atendido si está en una emergencia humanitaria, sea en el Mediterráneo central, sea en las Islas Canarias o sea en Ucrania. Esta política de asilo debe tener además en cuenta que las mujeres, los niños y las niñas son siempre quienes sufren las peores consecuencias de las guerras. Necesitamos comenzar a diseñar con mirada de derechos humanos y feminista cómo recibirles. Nuestro país debe acogerles con ternura, con solidaridad y también con el mayor de los rigores en los dispositivos que diseñemos. No nos podemos permitir fallarles. Y por último, compañeros y compañeras, creo que España tiene también la responsabilidad de apuntalar la reconstrucción social y económica utilizando el tramo de créditos disponible vinculado al Next Generation EU, en una cantidad similar al que vamos a recibir en modo de transferencias. De esta manera lograremos reforzar el potencial de crecimiento de nuestra economía, aprovechando estas nuevas inversiones para salvaguardar y para acelerar el desarrollo de las renovables y, como decía, depender en menor medida de los combustibles fósiles y también del gas ruso. Y, por último, quería compartir con todos vosotros y con todas vosotras, con las personas que nos estáis viendo, una pequeña reflexión. Vivimos una época, compañeros, en las que creo que la única certeza que vamos a tener, la única constante, van a ser los cambios. Nosotras vamos a hacer política sobre la certeza más importante que puede tener una persona, sobre el apoyo mutuo y sobre el trabajo colectivo. En Podemos y en España nos tenemos las unas a las otras y nos tenemos los unos a los otros. Eso, creo, es lo más importante que tenemos. Frente a las derivas belicistas, frente a los que nos proponen salidas individuales, huidas individuales, juntas vamos a ser capaces, compañeros y compañeras, de demostrar una vez más que se puede gestionar una crisis económica, que se pueden abordar los principales problemas de nuestra sociedad cuidando de las personas, cuidando de lo común, cuidando del planeta y defendiendo la paz. Muchas gracias.